Buenas tardes a todos, bienvenidos. A los que no me conocéis, pues me llamo Albert Crespo, también soy de Barcelona, aunque ahora estoy en Vigo, y soy anciano de la iglesia en Pinar del Río. Y durante el año pasado estuvimos viendo la vida de Abraham, ¿vale? Y nos quedamos a la mitad, ¿vale? Así que en los estudios que vamos a hacer durante esta semana, en los 6 estudios que tenéis conmigo, pues vamos a hacer la vida de Abraham 2, ¿vale? Desde el capítulo 17 hasta el 21. Muy bien. Haciendo un poco de repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora, un poco de repaso en cuanto a Génesis. Génesis trata por excelencia el tema de la justificación por la fe y de cómo recuperar, restablecer esa confianza en Dios perdida en Génesis capítulo 3, ¿no? Y a través de todo el curso de Génesis se va mostrando las maneras en las que Dios va obrando para poder restaurar esta relación caída con miras a la promesa del Hijo que vendría ya en el nuevo pacto. Así que dentro de todo este marco de Génesis, ¿no? De cómo es la dependencia en Dios, cómo restaurar la relación con Dios, tenemos la vida de Abraham de una manera sobresaliente, ¿no? Como el padre de la fe. Y todo lo que vemos, o prácticamente todo lo que vemos en la vida de Abraham y en la relación que Abraham tiene con Dios es aplicable a la vida y a la salvación de cada uno de nosotros, ¿no? Y de nuestra relación personal con Dios. Así que empezamos viendo el llamado de Dios en Abraham, Génesis capítulo 12, cómo Dios llama a Abraham y lo separa a través de una promesa que le da y en la cual Abraham tiene que seguirle y seguirle a una tierra desconocida que Dios le va indicando progresivamente cada vez que Dios habla con Abraham. Y a través del ensayo-error, ¿no? De todas las veces que Abraham se equivoca, cuando miente para que su esposa sea tratada como su hermana y salvar así la vida, cuando toman la decisión de ayudar a Dios a través del hijo de la promesa de tenerlo con Agar, o a través del ensayo-acierto, es decir, cuando toma confianza y rescata a su sobrino Lot enfrentándose a unos reyes poderosos. El jefe era Kedorlaomer, o cuando deposita su confianza al ver todas las estrellas en el capítulo 15, pues a través de esta vida de Abraham, por sus errores y por sus aciertos, vemos cómo se va gestando esta nueva relación con Dios, esta nueva confianza de Abraham en Dios, ¿no? Y cómo se va desarrollando toda esta relación. Y ahora, hace un año, ¿vale? Pero en el capítulo anterior del que vamos a leer hoy vamos a leer Génesis capítulo 17, nos quedamos viendo precisamente ese momento en que Sarai se le ocurre la magnífica idea de que Abraham tenga un hijo con su esclava, Agar, perdón, y todos los conflictos que se derivan de esta relación y cómo Dios, de manera sobrenatural y milagrosa, salva a Agar y salva también a su hijo Ismael y le pone precisamente ese nombre, Dios oye. Esto sucede en la vida de Abraham cuando él tiene unos 85, 86 años y en este capítulo 17 que vamos a leer a continuación, Abraham ya tiene 99 años. Así que si para nosotros hace un año que no vemos a Abraham, pues para Abraham el contacto con Dios hacía 13 años que no ocurría. 13 años de seguir viviendo por fe, pero con un contacto con Dios recordando todo lo que Dios ha hecho ya en su vida, ¿no? Pero esperando a ver qué es lo que sucede con su vida. Y llega este capítulo 17, que ahora leeremos. Un capítulo en el cual Dios se manifiesta para llevar a Abraham a esta nueva relación, a un nuevo nivel en la relación que él tiene. Como nos sucede a nosotros, en multitud de ocasiones nuestra vida con Dios se estanca y entramos en una especie de rutina donde nos es muy difícil salir y donde nuestra mirada se empieza a enfocar en el día a día. Y esto no es malo, que nuestra mirada se centre en lo que tenemos por delante. De hecho, es absolutamente necesario, ¿no? Que nuestro tiempo y nuestros esfuerzos sirvan para que lo que Dios, las responsabilidades que Dios ha puesto delante de nosotros, las podamos llevar a cabo. Pero muchas veces lo hacemos
reduciendo o lastrando la idea o el propósito de Dios para nuestras vidas, el gran plan de Dios que tiene para salvar al ser humano y todas las benditas promesas que son sí y amén en Jesucristo. Esto le había sucedido a Abraham. Abraham, cuando sale de Ur de los Caldeos y después de Harán, con el llamamiento a ir a la tierra de Canaán, le es prometido a Abraham y a Sarai que de ellos va a nacer un hijo. Sin embargo, eso tenía Abraham 75 años, ahora tiene 99. La idea de Abraham ya no es que Sarai va a ser el hijo de la promesa va a venir de Sarai, sino que es Agar. La realidad del día a día, el tiempo, la dureza de su corazón y las dificultades de la vida han hecho que esa promesa inicial de Dios en la mente de Abraham se haya visto rebajadas las expectativas, se haya reducido. Eso produce que haya una menor esperanza y una menor expectativa de lo que Dios quiere hacer con él en su vida. Y evidentemente, después de mucho tiempo de estar así, y también debemos pensar que la relación en esos momentos entre Agar y Sarai seguramente no era de las mejores. Veremos en los capítulos posteriores cómo seguía habiendo una gran tirantez entre ellas. Y el hecho de que el único hijo hasta ese momento era Ismael, haya producido o haya hecho crecer toda la rivalidad y la envidia que había entre ellas. Y, por supuesto, este ambiente incómodo en la familia afectaba también a la vida de Abraham y a las promesas de Abraham. Por lo tanto, Dios decide salir al encuentro de Abraham y llevar su relación a un nuevo nivel. Un nuevo nivel o una nueva relación, y lo va a hacer a través de tres cosas. La primera es un mayor conocimiento de él. Dios se va a revelar de una manera en que aún no conoce a Abraham. La segunda es que le va a explicar mejor sus propósitos, los va a concretar más. Y por último, esta nueva revelación del ser de Dios y esta nueva definición de los propósitos van a producir en Abraham un nuevo comienzo de obediencia a Dios, absolutamente renovados y con una mayor ilusión y expectación por lo que va a hacer Dios. Y esta decisión de Dios de salir al encuentro de Abraham es algo que también necesitamos y Dios hace constantemente en nuestras vidas, cuando nuestras vidas espirituales se estancan, ya sea por el pecado, ya sea por la rutina, ya sea por la dureza de la vida o las situaciones adversas. Necesitamos el cálido, tierno toque de Dios, firme y contundente, pero que nos lleva de nuevo a ver y contemplar lo que Dios realmente quiere para nuestras vidas. Y eso esperamos ver ahora y contemplar ahora en estos momentos. Vamos a leer el capítulo 17 de Génesis, lo vamos a leer entero. Así que si me acompañáis, Génesis capítulo 17, empezando en el versículo 1. Dice así: Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: En cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Dijo además Dios a Abraham: Tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo,
el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Mas el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Entonces Dios dijo a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre, y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, ¿a un hombre de 100 años le nacerá un hijo? ¿Y Sara, que tiene 90 años, concebirá? Y dijo Abraham a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios dijo, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael te he oído. He aquí, yo lo bendeciré y lo haré fecundo, y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará a 12 príncipes y haré de él una gran nación, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Cuando terminó de hablar con él, ascendió Dios dejando a Abraham. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y a aquel mismo día les circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio, y su hijo Ismael tenía 13 años cuando se le circuncidó la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados a Abraham y su hijo Ismael, y todos los varones de su casa, que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a un extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Hasta aquí la lectura. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y pedir su bendición. Bendito Dios y Padre, hemos escuchado tu palabra y queremos pedirte ahora que traigas bendición y gracia a nuestros corazones y que inclines nuestros corazones y nuestra mente hacia ti para recibir tu palabra. Que haga mella en nosotros y que seamos transformados para ser más como tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos todo. Amén. Muy bien. El primer punto es un mayor conocimiento de él. Dios sale al encuentro de Abraham. Abraham tenía 99 años y dice el texto que el Señor se le apareció. Y lo hizo de una forma inequívoca, una forma clara y poderosa. Probablemente con algún tipo de esplendor, seguramente con la gloria Shekinah o algo de la gloria Shekinah, la gloria de la misma presencia de Dios, estaba presente en este momento cuando se le presenta a Abraham. Hasta este momento, Abraham no había tenido grandes encuentros con Dios. No quiero decir que no fuesen significativos. Estoy diciendo que no eran asombrosos o espectaculares. Había tenido, según desde Génesis 12 hasta aquí, 3 encuentros con Dios, 3 ocasiones en las que había recibido un mensaje de parte del Señor. El primero es el que hemos dicho en Génesis 12 de salir de Harán. Ya fuese que fuese una repetición del de Ur de los Caldeos o que fuese en Harán, pues oye una voz y él obedece esa voz. La segunda vez que Dios habla a Abraham es cuando decide o deja de escoger a Lot en qué lugar van a pastar o se van a dividir la tierra. Lot escoge extender pues sus tiendas hasta Sodoma y después de Abraham, de manera gentil, a pesar de que él tenía todo el derecho de escoger, porque es a él a quien le ha sido dada la promesa y él era mayor que Lot, cede la elección a Lot, porque confía en la provisión de Dios. Y en ese momento Dios se le aparece y le dice que camine alrededor de toda la tierra que está viendo, porque todo eso se lo va a dar a él. Así que tenemos la aparición en el versículo, la voz en el versículo 12 y la voz en el capítulo 12 y en el capítulo 13.
Y después, el siguiente encuentro significativo con Dios es evidentemente el capítulo 15. Pero el capítulo 15 nos habla de que vio de Abraham una visión. No tanto nos habla el texto de una aparición de Dios, sino de una visión. Y de hecho, en el momento en que él ve la presencia de Dios en una llama de fuego y en una luz, cuando pasan a través del pacto, había caído la noche y él estaba como adormecido. Así que parece indicar que todo ese encuentro de Dios con Abraham tiene que ver con algo velado, como si hubiese una especie de velo en el cual Dios está hablando con Abraham. Ahora, el texto en Génesis capítulo 17 nos dice por primera vez que Dios mismo se aparece a Abraham. Por lo tanto, es un encuentro de una dimensión diferente, aunque, como hemos dicho, todos los encuentros con Dios son significativos, y más el del capítulo 15. Pero aquí el lenguaje cambia y nos habla el versículo 1 de que Dios aparece, y en el versículo 22 nos dice que cuando terminó de hablar con él, ascendió Dios dejando a Abraham. Así que en este encuentro Dios aparece y Dios se va. Y Abraham tiene un encuentro palpable, poderoso, con la presencia de Dios. Este hecho, la presencia de Dios mismo, unido al mensaje que le da, hace que encontremos a Abraham en el versículo 3, postrado en su rostro, viendo la santidad de Dios y el mensaje poderoso. Es posible que estuviese de rodillas o postrado todo el encuentro, pero por lo menos hay dos momentos que nos dice el texto que es literalmente se postra. Es en este versículo 3, después de escuchar la promesa de multiplicarle, yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera, algo que para ese momento a Abraham es imposible, solo realizable por Dios, y en el momento en que le dice que su hijo, el hijo de la promesa es Isaac y no Abraham. Y en este momento también Abraham se vuelve a postrar delante de Dios. Así que es una aparición contundente, es un mensaje tremendo el que recibe Abraham en estos momentos. Muy bien. Ahora, este encuentro abrumador para Abraham aún es más significativo porque es el primer momento para Abraham en el cual Dios se presenta a sí mismo con un nombre. Hasta este momento, Dios no se ha presentado a sí mismo con un nombre. Dice el versículo 1, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Shaddai. Y sin duda, esta declaración es trascendental para la vida de Abraham. Pensemos por un momento qué conocía Abraham de Dios hasta ese momento. En primer lugar, como hemos dicho, para poder entender qué conocía Abraham de Dios, hemos de ir a una cita que está fuera de Génesis, que se encuentra en Éxodo, capítulo 6, versículo 3. Dice ese texto, a ver si os puedo compartir la pantalla y lo veis. Vale. Vale. Dice Éxodo 6, versículo 3, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, es Dios hablando con Moisés, como el Shaddai, pero con mi nombre, Yahvé, no me di a conocer a ellos. Por lo tanto, como sabemos, el nombre propio y personal de Dios, Yahvé, que queda vinculado al pacto y a la redención, es un nombre que es revelado a Moisés y por lo tanto es desconocido para Abraham en estos momentos. De hecho, será desconocido para Abraham, para Isaac y para Jacob. Así que esto nos ayuda a entender toda la narrativa de Génesis, porque vamos a encontrar que en muchas ocasiones se nos habla del Señor, se nos habla de Yahvé.
pero esto es algo que Moisés ha escrito con la aprobación evidente del Espíritu Santo para dar a entender al pueblo de Israel y también a nosotros que el Dios que habla con Isaac, con Abraham, con Isaac y con Jacob, es el mismo Dios que el que habla con Moisés. Pero Abraham no conocía a Dios con el nombre de Yahvé. Muy bien, este texto nos ayuda a comprender qué es lo que conocía Abraham de Dios hasta ese momento. Muy bien, os voy a compartir otra pantalla que nos ayudará también a ponerlo en la mente. Muy bien, es esta de aquí. Vale. Muy bien. En primer lugar, como hemos dicho, este pasaje es revelador, es importante porque es el primer lugar que Dios da su propio nombre o el nombre por el que quiere ser conocido a Abraham. Y ahora veremos, intentaremos averiguar qué significa Dios el Todopoderoso, el Shaddai. Como hemos dicho, Yahvé, el nombre propio de Dios, no es un nombre que Abraham conozca y no lo conocerá en su vida. Ahora, dice Génesis capítulo 15, yo soy escudo para ti. Sin embargo, aunque sabemos que Dios se presenta muchas veces como el escudo, no es tanto el nombre personal de Dios por el cual llamarle, sino es una descripción de lo que Dios es. Así que Abraham sabe que Dios es su escudo, ¿vale? Y encontramos en Génesis 15, versículo 7, lo siguiente. Dice, y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. El texto aquí usa el término de Yahvé, pero como hemos visto en Éxodo, el término puesto aquí para Yahvé es un término que nos ayuda a nosotros. ¿Qué dijo o cómo se reveló Dios a Abraham en este momento? No lo sabemos. Quizás le dijo, se autollamó a sí mismo Adonai, porque es precisamente con ese nombre con el que le contesta a Abraham en el versículo 8. Y le dijo, oh Señor Dios, que en hebreo es, oh Yahvé Adonai. O simplemente le dijo, yo soy el que te saqué de Ur de los Caldeos. Si te estás perdiendo un poco con esto de los nombres, no pasa nada, luego hago un resumen, ¿vale? Pero es importante entender el impacto en la vida de Abraham del nombre de El Shaddai, el Todopoderoso. Hasta ese momento no conocía a Dios con un nombre propio, con un nombre de boca de Dios. ¿Cómo conocía Dios a Abraham? En primer lugar, seguro que lo conocía como Adonai, porque esto es lo que él mismo le llama. Sin embargo, Adonai, que es un título divino, es un título genérico. Es como nuestro Señor. Llamamos Señor, hay muchos señores, el Señor tal, el Señor cual, pero cuando llamamos a Dios Señor, entonces es un título personal. Adonai es lo mismo. Adon significa Señor en hebreo. Adonai es un título genérico que, aplicado a Dios, es el título personal de Dios. Así que lo llama Señor. Y otro de los nombres de Dios es Elohim. Elohim sale por primera vez en la narrativa de Génesis en este capítulo 17 y sale hasta en 6 ocasiones, pero en boca de Abraham no sale hasta en Génesis capítulo 20. Así que Elohim, de nuevo, estamos ante un nombre que probablemente conocía Abraham en estos momentos, pero sigue siendo, o vuelve a ser, como Adonai, un título genérico. Elohim significa dioses, dioses en plural, pero aplicado a Dios es el Dios de la Biblia. Ahora, lo más probable es que Elohim signifique un intensivo, el mayor de los dioses. Es decir, es como la forma cortada de Dios de dioses. Y lo llamarían por dioses. Otra manera, para ver si lo comprendemos mejor, nos ayuda, Rey de Reyes. Cuando aplicamos Rey de Reyes, entendemos que es el mayor de los reyes. Cuando hablamos de Elohim y lo aplicamos a Dios, entiende que es el mayor de los dioses, el único Dios, el soberano Dios. Pero sigue siendo un término genérico, un término en este sentido común. Ahora, lo siguiente que conoce Dios, los siguientes nombres que conoce Abraham de Dios, vienen dados por extranjeros. El primero es de un cananita famoso y
altamente importante, que es Melquisedec, el rey de Salem. Y el rey de Salem nombra a su Dios como El Anión, el Dios altísimo. Además, dice que ese Dios altísimo lo describe como el creador de los cielos y la tierra. Es decir, el único Dios creador. Un título absolutamente importante. Y el siguiente título se lo da una egipcia. El siguiente nombre de Dios se lo da una egipcia, que es su propia esclava, Agar, cuando es rescatada de una muerte segura en el desierto, cuando iba a dar a luz a Ismael, y le llama El Roí, Dios ve, el Dios que ve, dando a entender que Dios ve todas las situaciones y está al tanto de todas las circunstancias. Así que haciendo un resumen de todo lo que tenemos, aunque Dios ha hablado a Abraham, hasta este momento aún no sabe cómo dirigirse a él por boca del propio Dios. Evidentemente que lo llama y evidentemente que los hombres, dice Génesis 4, el último versículo del capítulo 4, que ya invocan al Señor, ¿no? Desde Génesis capítulo 4. Es decir, lo invocan con nombre, pero que Dios se haya revelado a sí mismo con un nombre en la vida de Abraham y en la vida de los patriarcas es precisamente con este nombre El Shaddai, ¿vale? El Todopoderoso. De aquí su importancia. Lo que significa este nombre es de vital importancia para la vida de Abraham y para el tema del pacto. Ahora, etimológicamente es muy difícil saber qué significa El Shaddai. Hay muchas que han intentado o que proponen cosas, pero no hay, digamos, pruebas o algo seguro. Algunos dicen que viene de montaña, otros dicen que vienen de pecho, otros lo emparentan con un verbo que es destruir y de poder, pero no hay un conocimiento seguro de qué significa el Todopoderoso. Perdón, el Shaddai. El Todopoderoso es una traducción. Por eso, lo mejor o la mejor manera de conocer este nombre de Dios es cuál es el uso que la propia Biblia hace del Shaddai. Y el Shaddai en Génesis siempre, siempre, siempre queda vinculado al pacto y al tema de la fertilidad y de la bendición a través de los hijos. Por ejemplo, vamos a ver dos versículos. Este es el de antes. Génesis 28:3 dice, y el Shaddai, el Dios Todopoderoso, te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos. Y otro versículo más, 35:11, también les dijo Dios, yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate, una nación y multitud de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Podríamos nombrar algunos versículos más, 43:14, 48:3, en los cuales el nombre de El Shaddai está siempre vinculado a la fertilidad y al cumplimiento de la promesa de la bendición de tener hijos. ¿Por qué es... Perdón, este ya no, este es de otro tema. ¿Por qué es importante entender esto? ¿Por qué es importante comprender que el nombre que con el nombre que Dios se revela a Abraham es un nombre que a Abraham le causa tal impacto que comprende que la promesa que para este momento es prácticamente imposible, que de un hombre que prácticamente tiene 100 años y de una mujer que tiene 90, que es estéril ella y que encima ya han pasado la edad apropiada para poder tener hijos. Sin embargo, Dios le va a decir que de ellos dos va a nacer un hijo. Y una de las evidencias es el nombre de Dios, El Shaddai. Por eso la traducción que muchos proponen, el Todopoderoso o el Dios suficiente, es la más apropiada para este nombre. Cuando pensamos en el Todopoderoso, al menos en Génesis, debemos vincularlo a la capacidad de Dios de cumplir sus promesas, sobre todo entendiendo estas promesas en aquello que es imposible. Es absolutamente imposible que Abraham y Sarai tengan hijos. Pero El Shaddai, el Dios Todopoderoso, hace posible lo imposible.
y la aparición y la manifestación de Dios, con la revelación propia del nombre de Dios, produce en Abraham un impacto y es una evidencia más para volver a renovar su confianza en el Dios que le habla. Así que el nombre de Dios es una forma de enfatizar y asentar la garantía y capacidad de Dios de cumplir su palabra, garantizando la descendencia según los términos de Dios, los que Dios le dijo a Abraham en Génesis 12, y no en los que está entendiendo Abraham en este momento, que Él es todopoderoso, es fiel, capaz y suficiente para traer hijos de la promesa a la vida de ellos. La necesidad de conocer el nombre de Dios y el Dios al que servimos también es algo vital en nuestra vida como creyentes. Si así como para Abraham significa que lo que Dios le ha prometido, cada vez que llama a Dios, el nombre de Dios le recuerda que Dios es capaz de hacer lo que le ha dicho. El nombre del Todopoderoso, cada vez que Dios llama a Abraham o piensa en él, sabe que Dios es poderoso para cumplir la promesa que para él es imposible. Es una manera de animarle a poner su confianza. De la misma manera, el nombre de Dios debe ser vitalizante para nosotros, los creyentes. Si El Shaddai garantiza la bendición a través de un hijo de Abraham, el Todopoderoso, El Shaddai, garantizó la bendición a través del hijo, de su propio hijo. ¿Y cómo se llama el hijo de Dios? Yoshua. El Shaddai, el Todopoderoso, nos salva a través de el Salvador. Cada vez que pronunciamos el nombre de Jesús, hemos de pensar en su significado. Él es, el Salvador. Y esta salvación está garantizada por el Todopoderoso, por aquel que es capaz de llevar al cumplimiento las promesas de su palabra, por muy imposibles que sean para nosotros. Dios ha sido capaz de resucitar de entre los muertos a su Hijo, aquel que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados. Y si Dios, el Todopoderoso, levanta y rescata al Salvador del mundo, significa también que Él es poderoso para salvarnos a nosotros y para resucitarnos en el día final. Si para Abraham el nombre de El Shaddai significa que la promesa de Dios continúa para adelante, que nosotros conozcamos a Dios como el Todopoderoso y como el Salvador, garantiza y debe recordarnos que todas las promesas que Dios ha hecho son sí y amén en el amado, en el Señor Jesucristo. Cuán importante es acordarnos del nombre de Dios. Porque cuando Dios se revela a sí mismo de una manera, lo hace con un propósito definido. Los nombres que tenemos de Dios en las Escrituras sirven para recordarnos quién es Dios y la garantía total que tenemos conforme a su palabra y a sus actos. El Salvador, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Incluso el nombre personal de Dios, Yahvé, es una garantía de que todas las promesas y de que toda la salvación y la obra redentora que Dios ha planeado para el ser humano va a ser realizada y cumplida, por muy adversa que nos parezca la situación presente. Por mucho que cambien las circunstancias, incluso si los polos se llegan a deshelar y los mares suben, incluso si enfrentamos otra pandemia superior a la que estamos y aún más con más mortandad, incluso si estamos enfrentando situaciones que desafían nuestra fe, y aún más si a esto añadimos la constante frustración de ver nuestro pecado y nuestra insuficiencia de poder llegar a la alta demanda de Dios que Él requiere para nuestra vida. Cada vez que recordamos a Dios y cada vez que nombramos a Dios, debemos depositar nuestra confianza en que Él es la garantía de toda nuestra salvación. Y que esta bendición que ya ha realizado, que ya hemos sido bendecidos en los lugares celestiales,
es algo que va a ser consumado cuando Cristo venga en gloria. Y que todos nosotros nos vamos a doblegar ante el nombre de Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Así que Abraham necesita poner su mirada otra vez en quién es Dios para cambiar su manera de ver la vida. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo es Él? Pero aún hay algo más que necesita Abraham para volver a enfocar su vida según los planes y propósitos de Dios, y es una mejor comprensión de sus propósitos. Dice la siguiente parte del versículo 1. Yo soy el Dios Todopoderoso, dice, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. De nuevo, estamos ante algo que es novedoso para la vida de Abraham. En ningún momento hasta ahora Dios había demandado una vida enfocada constantemente en su presencia. A pesar de que lo damos por hecho, la obediencia de Abraham hasta este momento era salir de su parentela, salir de su tierra, abandonar todo lo que para él era conocido y ir a vivir a Canaán, que era el lugar de la promesa. Y hasta este momento, hasta Génesis 17, no encontramos ninguna demanda nueva de una vida en obediencia a Dios. No significa que Abraham no tuviese que obedecer a Dios. Significa que lo que él entendía o con a lo que él se le había revelado hasta ese momento no incluía una vida entera consagrada a Dios. No sé si me entendéis lo que estoy explicando. La revelación que tenía del vínculo entre Abraham y Dios, no era tan estrecha y tan avanzada como lo es ahora. Por eso Dios incluye una nueva revelación que Abraham necesita para su vida. Yo soy el Dios Todopoderoso y por esta razón, y luego continuará diciendo, y para confirmar mi pacto contigo, anda delante de mí y sé perfecto. Esta combinación de palabras, andar en la presencia de Dios y ser íntegro, quizás ser íntegro es una traducción más correcta que ser perfecto en este momento en Abraham, del hebreo también, aparece solo una vez en Génesis antes que Abraham, y no como un mandato, sino como una realidad. Génesis capítulo 6, versículo 9. Dice las Escrituras acerca de Noé. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Así que Noé andaba con Dios, Abraham debe andar con Dios. Noé era perfecto, Abraham tiene que ser perfecto. Y además dice que Noé era un hombre justo perfecto entre sus compañeros, es decir, que Noé destacaba en comparación con todas las demás personas de la tierra por su fidelidad a Dios y por su obediencia a Dios. Ahora, Dios le está pidiendo a Abraham que debe ser como Noé, que este tipo de vida es el que espera y demanda de aquellos que le siguen. Al igual que Noé, y aunque Noé es un indicativo, es una descripción de la vida de Noé, en Abraham es un mandamiento, es una demanda. Debes andar delante de mí y ser íntegro, ser perfecto entre toda la tierra. Es decir, que el hecho de seguir a Dios debe ser notorio ante todas las personas que le rodean, porque el hecho diferenciador, como siempre, es que Dios está delante de él y él vive en su presencia. El lenguaje es muy significativo. Génesis capítulo 3 nos describe cómo el ser humano rompe la relación con Dios. Génesis capítulo 1 nos describe al ser humano como la culminación de toda la creación de Dios. Y esta culminación de la creación de Dios, el ser humano es virrey, es el representante de Dios en la tierra. Y por lo tanto debe andar en absoluta dependencia de Dios, en plena sintonía con Dios,
para poder llevar a cabo la promesa de bendición y de sojuzgar la tierra. Ahora, esta relación de dependencia de Génesis 1, en la cual el ser humano refleja a Dios como gobernante de toda la humanidad, de toda la creación, queda rota en Génesis capítulo 3. Y si recordáis, en Génesis capítulo 3, versículo 8, cuando el ser humano, después de pecar, oye que Dios está andando por el huerto, lo que hace es esconderse. Y aquí inicia esta relación rota del ser humano con Dios. Todo Génesis trata de cómo devolver esta intimidad del ser humano con Dios. Y lo describe en términos de andar en la presencia, de caminar con Dios. Génesis 3:8, la actitud del ser humano delante de Dios es de esconderse. Ahora, en Génesis capítulo 4, versículo 9, que hemos hecho referencia anteriormente, empiezan, versículo 26, capítulo 4, versículo 26, es el primer momento en que dice el texto que los hombres empezaron a invocar a Dios. Génesis capítulo 24, 26, es el primer momento después de la caída que los hombres comienzan a invocar a Dios. El término invocación es una manera de llamar a Dios. ¿Cómo sabemos quiénes son los que temen a Dios en la Escritura? El lenguaje nos está diciendo que aquellos que llaman a Dios. Si cuando Adán escucha a Dios en el huerto se esconde, la salvación requiere que nos dirijamos a Dios, que busquemos a Dios, que llamemos a Dios. Génesis capítulo 4, 26. Pero hay otra manera más en que se describe a aquellos que quieren buscar a Dios, que quieren restablecer esa comunión, que son los que andan con Dios. Génesis capítulo 5, versículo 24. Dice, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Así que lo que Dios está buscando en Abraham y por lo tanto en todos sus hijos es que le busquen y es que anden delante de él. Y es que lejos de esconderse y de apartarse, le busquen en señal de arrepentimiento, en señal de humildad y de misericordia. Y todos aquellos en la Escritura, hasta este momento, se definen, todos aquellos en la Escritura que aman a Dios, se definen como aquellos que invocan su nombre, como aquellos que andan delante de Dios. Porque Génesis y Dios en Génesis quiere enseñarnos cómo restaurar esta relación y esta intimidad que hemos perdido con Dios. Por descontado, la salvación del creyente se debe de expresar en los mismos términos, bajo el nuevo pacto. ¿O no es acaso la misma idea que hay reflejada en los términos pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo? Términos o descripciones que vinculan una relación penetrante, unida, íntima con el Dios vivo. ¿O qué diremos de las palabras mismas del Señor Jesús cuando Él dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos? El lenguaje de las Escrituras constantemente es un lenguaje relacional. Y por eso afirmamos bien, como creyentes, que lo que nosotros tenemos no es una religión, sino una relación con Dios. Porque ese es el propósito desde Génesis, el volver a recuperar una relación viva y fresca con el Dios que es nuestro Creador. Una relación que es maravillosa, que es especial y que es preciosa. Sin embargo, me da la sensación que pasamos más tiempo intentando salvar al que no camina con Dios y justificar al que reniega del cuerpo de Cristo, que poner nuestra atención en esa relación restablecida a través de la persona de Jesucristo, en que el ser humano podamos volver a hablar con el Dios Todopoderoso, con aquel Dios que habíamos perdido toda oportunidad de volver a estar con Él a causa de nuestro pecado. En Cristo Jesús hay una vuelta a Dios. Y estar en el nuevo pacto significa andar delante de Dios y ser perfectos.
Significa tener una relación estrecha que mira de cara a el Dios vivo y verdadero. Y no porque tengamos ningún mérito o capacidad por ello, sino porque Cristo Jesús, nuestro Señor, en el cual estamos, es precisamente el Hijo de Dios el que tiene una relación perfecta y estrecha con Dios el Padre. Y nosotros, al estar en el Hijo, podemos vivir una vida permanente en la presencia de Dios, como dice Hebreos, con toda confianza. Y esa vida con Dios no puede ser descrita en términos muchas veces pobres, estériles y que rebajan la grandeza y la gloria de Dios. Poner nuestra mirada en una salvación tan grande. En este sentido, todos nosotros necesitamos el toque especial de Dios para hacernos volver de ideas que reducen el Evangelio a 3 o 4 normas que hay que seguir, aunque las incluyen. O reducir la vida cristiana a cultos o a tiempos devocionales, o incluso a conferencias como esta, aunque evidentemente las incluye y son absolutamente necesarias y buenas. Sin embargo, el Dios nuestro es el Dios de toda nuestra vida. Es el Dios de nuestro trabajo, es el Dios de nuestros estudios, es el Dios de nuestras relaciones y de toda esfera y ámbito que podamos pensar. Incluso nos dice Hebreos 13:4 que es el Dios de nuestro lecho matrimonial. Cualquiera que sea el ámbito de nuestra vida, es el ámbito en el que estamos delante de un Dios vivo. Y por eso es nuestro deseo y nuestra gloria el vivir de manera perfecta delante de Él. Pero aún hay que añadir algo más. No solo es necesaria esta nueva demanda, esta nueva responsabilidad de vivir delante de Dios para Abraham, sino que hay una necesidad de un conocimiento más específico de la voluntad de Dios. Abraham tiene que volver a comprender que Sarai está incluida en el pacto y que el hijo de la promesa no es Ismael. Y el Señor lo enfatiza esto de 2 maneras. Lo primero es por todos los nombres que salen en el capítulo 17. Hay 2 nombres que Dios los cambia, Abraham por Abraham, Sarai por Sara, y hay un nombre que es nuevo, que es Isaac, y hay otro nombre que es mencionado también por Dios mismo, que es Ismael. Y todos estos nombres tienen que ver con el pacto que Dios ha hecho. Es difícil de nuevo establecer cuál es la diferencia entre Abraham y Abraham. Aunque muchas veces se ha dicho que es probable que Abraham sea padre exaltado y Abraham sea padre de multitudes, es difícil que realmente sea así. Así que no sabemos muy bien el cambio de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara. Las 2 significan princesa, tanto Sarai como Sara, en dialectos distintos. Pero lejos de estos tecnicismos, lo que es importante es el motivo por el cual Dios cambia los nombres, y esto sí que sale en las Escrituras. Dice a Abraham que tu nombre será Abraham, y dice el por qué. Porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Así que Abraham tiene que ver con la promesa de que de él salgan naciones, y que salgan naciones y reyes. Y cuando cambia el nombre de Sara a Sarai, curiosamente, es exactamente la misma promesa la que le recuerda a Abraham. Sara, que significa princesa, como hemos dicho, le dice lo mismo, dice versículo 16, y la bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Así que es exactamente la misma promesa para Sara y para Abraham, que de ellos 2 van a salir reyes y naciones. Y esto es importante. Primero, porque Dios considera el alcance y la bendición de la promesa exactamente igual para Abraham y Sara, aunque jueguen roles distintos en todo este tiempo. Pero en segundo lugar, porque sus nombres quedan vinculados al pacto. La promesa que Dios le hace a Abraham es que de él nacerán multitud de naciones y reyes, y que de sus descendientes serán bendición
a todas las naciones. Génesis capítulo 12. Ahora, estos dos nombres quedan vinculados a la promesa de llevar bendición, pero el nombre de Isaac también. Dice cuando Dios le dice esto a Abraham, que Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Y dijo Abraham a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. Abraham escucha eso y se ríe. Y hay mucho debate en saber si esta risa es una risa de gozo, es una risa irónica, es una risa que mezcla las dos cosas. Pero lo importante, entiendo, que es precisamente la respuesta que da Dios a Abraham. Dice Abraham en una mezcla, entiendo yo, de incredulidad, pero al mismo tiempo de asombro por lo que le acaba de decir Dios. Ojalá Ismael viva delante de ti. Señor, es maravilloso lo que me estás diciendo, pero me conformo con que Ismael viva delante de ti. Y enfáticamente Dios corrige de nuevo a Abraham. Versículo 18 dice, pero Dios dijo, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo. Así que hay una corrección firme de Dios a lo que Abraham acaba de expresar, pero no hay un reproche de haber hecho algo absolutamente mal. Así que es muy posible que esta risa es una mezcla de alegría incrédula, cosa normal, o que podemos entender normal por toda la trayectoria que lleva Abraham. Lleva 13 años amando profundamente a Ismael. Recordemos que es su hijo y que lo ama profundamente y que precisamente esta petición nace del amor de Abraham por Ismael. Abraham se ríe y su hijo se va a llamar Risa, Isaac es Risa. Y queda vinculado al pacto el nombre de Isaac para siempre. Y queda vinculado el nombre de Risa, el nombre de alegría. Porque el pacto de Dios es un pacto que produce alegría, que produce asombro, como le produce a Abraham en estos momentos. Es tan bueno para ser verdad que parece increíble. Es una historia tan maravillosa que es difícil de creer por lo buena que es. Que el Dios de gloria, después de toda la ofensa que le hemos hecho como seres humanos, aún desee salvarnos. Y no solo salvarnos de su ira, sino elevarnos a un estatus inimaginable, como hijos de Dios amados en la persona de Jesús de Nazaret. Y aquí hay un juego de palabras con Ismael. Ismael significa Dios oye. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Dios oye, viva delante de ti. Versículo 20. Y en cuanto a Dios oye, te he oído. He aquí yo lo bendeciré y lo haré fecundo, y lo multiplicaré en gran manera. Todos los nombres y todos los que tienen relación con Abraham son bendecidos en gran manera. Incluso Ismael, aunque no sea hijo de la promesa, es bendecido en gran manera. El amor de Dios alcanza, sin excepción también, a Ismael. De hecho, él también va a ser circuncidado como de estar dentro del pacto de Dios por ser hijo de Abraham, aunque no sea el hijo de la promesa por el cual finalmente va a venir el Salvador. Pero esto no reduce el amor de Dios por Ismael y por todos los que están. Como decíamos en la introducción, nosotros en nuestra relación con Dios también necesitamos de muchos momentos de la firme corrección de Dios, pero firme y cariñosa, para comprender el alcance amplio de sus propósitos. Pues tendemos por naturaleza a bajar la mirada y a reducir a Dios. Y como Abraham mismo, necesitamos que Dios nos dé instrucciones específicas de cómo vivir nuestra vida delante de Dios. ¿Y cómo Dios hace eso en la actualidad? ¿Cómo Dios, porque a nosotros, no sé a vosotros, pero normalmente no se nos aparece Dios de la misma manera que Abraham en este capítulo 17 para decirnos específicamente por dónde debemos dirigirnos?
Así que, ¿cómo hace Dios esto en la actualidad? Pues nosotros tenemos la guía del Espíritu Santo. Y es un regalo maravilloso. De hecho, en la sabiduría de Dios es mucho más importante tener la guía del Espíritu Santo que todo lo que nosotros tengamos, como imaginaos que Dios hubiese escrito todo lo que tenemos que hacer paso por paso, día por día, en un libro. Si Dios ha considerado que es mucho más importante la guía del Espíritu Santo para que como creyentes escuchemos la voz de Dios, seamos sensibles al Espíritu Santo y vivamos en este mundo, en la presencia de Dios, caminando con Dios y siendo íntegros delante de Él, es porque la guía del Espíritu Santo es esencial para todo creyente. De hecho, es una definición de creyente, porque los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo es la más adecuada. Dos ejemplos muy breves de cómo Dios nos guía a través del Espíritu Santo. Porque no sale en las Escrituras qué trabajo he de tomar, cómo he de enfrentar a veces una situación, o con quién me voy a casar, o cualquiera de estas situaciones. Dios tiene muchos medios para hablarnos a través de la dirección y la guía del Espíritu Santo y voy a explicar dos ejemplos distintos, pero que vosotros mismos podéis poner los vuestros y los que Dios pone en vuestra vida. Uno de ellos es de un chico que conocí que, no me acuerdo, era de un país de Sudamérica y vino a España simplemente porque había tenido una visión, un sueño, de que se tenía que casar con una chica española. Y vino a España y se casó, encontró a esta chica y se casó con ella. De hecho, los conozco en la actualidad. Así que a veces la guía del Espíritu Santo puede venir por un sueño o por una intuición. Otro ejemplo es el famoso ejemplo, creo que lo he puesto más de una vez, de Charles Spurgeon. Spurgeon era amigo íntimo de Müller y como Müller, él había imitado a Müller y había creado una serie de orfanatos que daban de comer a muchísima gente. Recibió un donativo de algo así como $300, o sea, una barbaridad de dinero de la época que era necesario para mantener en funcionamiento sus orfanatos. Iba de camino a ver a Müller y empezó a sentir la convicción de que ese sobre que acababa de recibir con $300 tenía que dárselo a Müller. Y empezó a resistirse. Y dijo, no señor, este dinero yo lo necesito. Y tuvo una lucha tremenda hasta que llegar al orfanato donde estaba Müller. Y cuando llegó, preguntó dónde estaba Müller, le dijo que estaba arriba en su habitación, él subió hasta arriba y estaba la habitación abierta. Y cuando llegó, escuchó y vio a Müller de rodillas orando y pidiéndole a Dios que por favor necesitaba hoy mismo $300. En ese momento, Spurgeon, llorando, con lágrimas, le dio este sobre y le relató todo lo que había acontecido. Se dieron un abrazo y cuando Spurgeon volvió a su casa, tenía otro sobre con otros $300 esperándole para sus necesidades. Simplemente son dos ejemplos de cómo Dios nos guía a través de su Espíritu Santo en la vida diaria. Y cómo es necesario estar, sea cual sea la forma en que Dios nos hable, a través de su palabra, a través de hermanos, estar andando delante de Dios y escuchando su voz para conocer cuál es el plan concreto para nuestra vida. Cómo vamos a salir adelante cuando las cuentas no salen. ¿Qué tenemos que hacer ante una relación difícil? ¿Cómo vamos a superar la circunstancia que sea? Necesitamos de la guía indispensable del Espíritu Santo que Dios da a todos aquellos que son sus hijos y, por lo tanto, que tenemos a nuestra disposición. Y por último, y ya muy rápidamente para acabar, esta relación es llevada a un nuevo nivel porque Dios se da a conocer más a sí mismo, da a conocer sus propósitos de una manera más concreta y más adecuada. Y esto produce un nuevo comienzo de obediencia a Dios. Y en Abraham, en cuanto
le deja en el versículo 22, Dios, versículo 23, entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y los circuncidó absolutamente a todos. La fe de Abraham ha sido renovada y se le ha añadido una nueva responsabilidad, que es la de la circuncisión. Brevemente, esta circuncisión era un elemento o una práctica que se hacía en el mundo antiguo en varios países, no es exclusivo de Israel, en Egipto también se han encontrado estas prácticas, y de hecho, Génesis 34, 14, 17, cuando Siquem viola a Dina y los hermanos de Dina, Simeón y Leví, se vengan, lo hacen a través de pedirles que se circunciden, cosa que para poder casarse con ellas, cosa que entienden como normal y asumen, ¿no? Si no, de otra manera sería difícil. Pero además hemos encontrado textos de esa parte de Oriente en el cual la circuncisión se usaba antes del acto matrimonial o para simbolizar la llegada de alguien a la adolescencia. Así que Dios coge una práctica que es común, pero la santifica para sus propósitos. Y pide que todos y cada uno de los varones sean circuncidados. Ahora, ¿qué significa o para quién es esta señal? No sé si te lo has pensado alguna vez, pero evidentemente no es una señal que sea para el resto de naciones, porque difícilmente iban a ir sin ropa las personas. Por lo tanto, ¿para quién es, en primer lugar, esta señal del pacto? En primer lugar, es evidentemente para Dios, así como el arco que pone Dios en el cielo para no volver a inundar la tierra con su juicio a través del agua. Es una señal para Él, en este sentido, para recordar, no porque se olvide, sino para enfatizar su compromiso con la no destrucción a través del agua de la tierra. De la misma manera, la señal de la circuncisión es una señal para Dios de su compromiso y su vinculación para llevar a cabo la descendencia. De hecho, la circuncisión es también algo que se recordaba en el acto matrimonial y también en el nacimiento de un varón. Es decir, todo lo que tenía que ver con la procreación y el nacimiento de hijos. Así que esta señal estaba relacionada, igual que hemos visto que el nombre de El Shaddai estaba relacionado con la fecundidad y el llevar adelante la descendencia prometida, también esta señal tiene que ver con ello. Y otro tema importante que tocamos de pasada simplemente es que absolutamente todos los que hay en su casa deben ser circuncidados, sin importar nacionalidad, sin importar edad. Es para todos los que están bajo el pacto. El pueblo de Dios se distingue por la obediencia a Dios, tanto interna como externa. La realidad interna del corazón se manifiesta en actos externos porque somos de carne y sangre. Por eso el apóstol Pablo dice que si creyeses con tu corazón que Jesucristo es el Señor y confesases con tu boca, un acto interno y un acto externo, crees en el corazón y confiesas con tu boca, entonces serás salvo. De la misma manera, nuestra vida cristiana se ha de reflejar externamente la realidad interna. En el antiguo pacto, la señal de la circuncisión era una señal física, una señal externa. En el nuevo pacto tenemos como mínimo 2 mandamientos, 2 ordenanzas, visibles, físicas y externas, que son el bautismo y la Santa Cena, como ayer celebramos. Son señales que quieren dejar salir la vida nueva que Dios ha puesto en nosotros, lo que significa estar vinculados a Dios. Y de hecho, el buen comportamiento, etcétera, etcétera, muchas otras cosas hay que hemos de reflejar esta vida interna. Pero actos como el bautismo y como la celebración de la Santa Cena son importantes para el pueblo de Dios, porque son una señal del compromiso de Dios con su pueblo, de la realidad de las promesas y de su vigencia en el momento presente. Es por ello que celebramos, que obedecemos a Dios en el bautismo y es por ello que obedecemos a Jesús en la Santa Cena,
como un recordatorio y una señal del compromiso de Dios con su pacto, un compromiso eterno y que es para siempre. Y esto ha de suponer en nosotros, al igual que Abraham, un nuevo comienzo de obediencia a Dios. Si tu vida y mi vida llegan a estancarse espiritualmente, necesitamos conocer más a Dios. Necesitamos conocer su nombre, necesitamos conocer sus propósitos y todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Y además necesitamos aplicarlo en nuestro día a día. No es suficiente con saber que Dios es el Salvador. Es necesario arrodillarse delante de Dios el Salvador. Es necesario llevar la vida que Dios nos regala a una expresión vívida, que significa andar delante de Dios y ser perfectos. Que el Señor nos bendiga y os bendiga hasta aquí su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, confesamos que muchas veces nuestra relación se estanca por nuestra falta de visión y comprensión de tu grandeza, de tu gloria y de tu nombre. Y te pedimos, Señor, que al igual que Abraham, sigas siendo paciente con nosotros y ayudándonos en nuestro caminar diario. Que nos ayudes de nuevo a depositar toda nuestra confianza en un Dios absolutamente grandioso y glorioso. Perdónanos por enredarnos en cosas de este mundo que no te dan gloria y por perder nuestra mirada de tu grandeza y de tu salvación. Queremos pedirte que renueves en nosotros el asombro por tu nombre, el asombro por tu persona, y que renovada nuestra fe y nuestro amor en ti, vivamos de manera digna de tu llamamiento. Y que el resto del mundo pueda ver tu gloria en nosotros, porque verdaderamente tú vives en nosotros. Y cuando manifestemos al mundo que esto no es una religión, sino es una relación personal con Dios, demos evidencias de que así es, porque tu presencia anda con nosotros, que es la auténtica diferencia. En el nombre de Jesús. Amén.